Descifrar la mente humana ha sido un enigma que ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde los antiguos filósofos hasta los modernos científicos, el deseo de comprender lo que se esconde detrás de las expresiones faciales, los gestos y las palabras de los demás ha sido una búsqueda constante. En el mundo del estoicismo, una filosofía que promueve la autodisciplina, el autocontrol y la virtud como medios para alcanzar la felicidad, la idea de leer la mente de las personas adquiere un matiz particular. Los estoicos reconocen que no podemos controlar las acciones o pensamientos de los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia percepción y respuesta ante ellos. En lugar de intentar leer directamente la mente de las personas, los estoicos se centran en desarrollar una profunda comprensión de la naturaleza humana y en cultivar la empatía. Practican la atención plena para observar las reacciones de los demás sin juzgar, reconociendo que cada individuo está influenciado por sus propias experiencias, creencias y emociones. Desde esta perspectiva, leer la mente de las personas se convierte en un ejercicio de comprensión compasiva más que en una búsqueda de poder o control. Se trata de escuchar activamente, observar con atención y conectar empáticamente con los demás, reconociendo nuestra propia humanidad compartida. Los estoicos también enfatizan la importancia de la introspección para comprender nuestras propias motivaciones y reacciones, lo que a su vez nos ayuda a interpretar mejor las señales que recibimos de los demás. Al conocernos a nosotros mismos, podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia los pensamientos y sentimientos de los demás, fortaleciendo así nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Para los estoicos, leer la mente de las personas no se trata de adquirir un poder sobre los demás, sino de cultivar una mayor comprensión y conexión con el prójimo. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento personal que nos acerca a la sabiduría y nos ayuda a vivir de manera más plena y en armonía con el universo. Además de la comprensión compasiva y la introspección, los estoicos también valoran la práctica de la moderación emocional como un elemento crucial en la lectura de la mente de las personas. Reconocen que nuestras propias emociones pueden nublar nuestra percepción y distorsionar nuestra interpretación de las señales que recibimos de los demás. Por lo tanto, los estoicos se esfuerzan por mantener la calma y la claridad mental en todo momento, incluso cuando están interactuando con personas que pueden ser difíciles de entender o cuyos pensamientos y motivaciones no son evidentes a primera vista. Cultivan la paciencia y la tolerancia, reconociendo que cada individuo tiene su propio ritmo de desarrollo y sus propios desafíos internos. Otro aspecto importante en la lectura de la mente desde la perspectiva estoica es la práctica del desapego emocional. Los estoicos comprenden que no podemos controlar las acciones o decisiones de los demás, y por lo tanto, no debemos aferrarnos a expectativas rígidas sobre cómo deberían comportarse o qué deberían pensar las personas. En cambio, adoptan una actitud de aceptación y adaptabilidad, reconociendo que la vida está llena de incertidumbre y cambio constante. Al mismo tiempo, los estoicos valoran la honestidad y la transparencia en sus propias interacciones con los demás. Reconocen que la comunicación abierta y sincera es fundamental para establecer relaciones saludables y significativas, y se esfuerzan por ser claros y directos en sus expresiones. La lectura de la mente desde la perspectiva estoica implica una combinación de comprensión compasiva, introspección, moderación emocional, desapego y honestidad. Es un proceso continuo de desarrollo personal que nos permite relacionarnos con los demás de manera más auténtica, empática y significativa, enriqueciendo así nuestras vidas y contribuyendo al bienestar de la comunidad en general. Además de los aspectos mencionados, los estoicos también destacan la importancia de la atención plena en la lectura de la mente de las personas. Practican la observación consciente de las señales verbales y no verbales que emiten los demás, sin dejar que sus propios juicios o prejuicios interfieran en la interpretación de lo que perciben. La atención plena les permite a los estoicos estar presentes en el momento, captando las sutilezas de las interacciones humanas y comprendiendo mejor las motivaciones y emociones detrás de las palabras y acciones de los demás.
Esta práctica les ayuda a evitar malentendidos y conflictos innecesarios, fomentando una comunicación más efectiva y relaciones más armoniosas. Los estoicos reconocen la importancia de la empatía en la lectura de la mente de las personas. Se esfuerzan por ponerse en el lugar de los demás, imaginando cómo se sentirían y qué pensarían en determinadas situaciones. Esta capacidad empática les permite comprender mejor las perspectivas y preocupaciones de los demás, fortaleciendo así sus vínculos interpersonales y promoviendo la compasión y la solidaridad. Por último, los estoicos valoran la autenticidad en sus propias interacciones con los demás y alientan a los demás a ser genuinos y transparentes en sus expresiones. Reconocen que la sinceridad y la honestidad son fundamentales para establecer relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, y se esfuerzan por cultivar estas cualidades en sí mismos y en aquellos que los rodean. La lectura de la mente desde la perspectiva estoica implica practicar la atención plena, cultivar la empatía, y fomentar la autenticidad y la sinceridad en las interacciones humanas. Es un proceso que requiere dedicación y práctica constante, pero que puede enriquecer nuestras relaciones y contribuir a nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Otro aspecto crucial en la lectura de la mente desde la óptica estoica es el reconocimiento de los límites del conocimiento humano. Los estoicos comprenden que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca podremos conocer completamente la mente de otra persona. Cada individuo es un universo complejo y único, con pensamientos, emociones y experiencias que pueden ser difíciles de comprender en su totalidad. Esta humildad intelectual nos lleva a adoptar una actitud de apertura y curiosidad hacia los demás, reconociendo que siempre hay más por descubrir y aprender sobre las personas que nos rodean. En lugar de asumir que conocemos las motivaciones y pensamientos de los demás, los estoicos se mantienen abiertos a nuevas perspectivas y están dispuestos a revisar y ajustar sus interpretaciones en función de nueva información. Además, los estoicos enfatizan la importancia de no juzgar precipitadamente a los demás. Reconocen que nuestras propias percepciones y prejuicios pueden influir en cómo interpretamos el comportamiento de los demás, y por lo tanto, se esfuerzan por mantener una mente abierta y libre de juicios. Practican la suspensión del juicio, reservando sus opiniones hasta haber reunido suficiente evidencia y haber considerado todas las perspectivas relevantes. Esta disposición a reconocer nuestras propias limitaciones y a no saltar a conclusiones apresuradas nos ayuda a cultivar una mayor comprensión y empatía hacia los demás. Nos permite acercarnos a las interacciones humanas con humildad y compasión, reconociendo la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Desde la perspectiva estoica, la lectura de la mente implica reconocer los límites del conocimiento humano, mantener una mente abierta y libre de juicios, y cultivar la humildad y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento personal que nos acerca a una comprensión más profunda y significativa de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Otro aspecto importante en la lectura de la mente desde el estoicismo es el concepto de simpatía, que se refiere a la idea de que todas las cosas están interconectadas en el universo. Los estoicos creen que existe una armonía cósmica, una red de relaciones entre todas las cosas, incluidas las mentes humanas. Desde esta perspectiva, cada individuo es parte de un todo más grande, y nuestras mentes están interconectadas de alguna manera. Esta concepción de la realidad nos lleva a adoptar una visión más amplia y comprensiva de las interacciones humanas. En lugar de ver a los demás como entidades separadas e independientes, los estoicos reconocen que compartimos una conexión profunda y fundamental con todas las personas. Esta comprensión nos permite leer la mente de los demás no solo a través de la observación directa de su comportamiento, sino también a través de una intuición más profunda que reconoce nuestra unidad y conexión con ellos. Además, los estoicos valoran la práctica de la virtud como un medio para comprender mejor las mentes de los demás. Consideran que las virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación son fundamentales para vivir una vida plena y significativa. Al cultivar estas virtudes en nosotros mismos,
desarrollamos una mayor sensibilidad hacia las experiencias y necesidades de los demás, lo que nos permite leer sus mentes de manera más compasiva y comprensiva. Desde la perspectiva estoica, la lectura de la mente implica reconocer nuestra conexión con los demás a través del concepto de simpatia, cultivar las virtudes como medio para comprender mejor las mentes de los demás, y adoptar una visión más amplia y comprensiva de las interacciones humanas. Es un proceso que nos invita a trascender nuestras propias preocupaciones y prejuicios, y a conectarnos más profundamente con el mundo que nos rodea. Otro aspecto clave del estoicismo en relación con la comprensión de las mentes de los demás es la práctica del discernimiento. Los estoicos buscan desarrollar una capacidad para discernir entre lo que está dentro de su control y lo que no lo está, como enseña la famosa frase de Epicteto, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta distinción les permite enfocar su atención y energía en aquellas áreas donde pueden influir directamente, como sus propias acciones y pensamientos, en lugar de preocuparse por cosas fuera de su control, como los pensamientos y acciones de los demás. Al aplicar este principio al intentar entender las mentes de los demás, los estoicos reconocen que solo pueden controlar su propia percepción y respuesta ante el comportamiento de los demás, no los pensamientos o motivaciones de esas personas. En lugar de tratar de adivinar las intenciones de los demás o preocuparse por lo que puedan estar pensando, los estoicos se centran en cómo pueden responder de manera virtuosa y sabia a cualquier situación que se presente. Otra práctica importante en el estoicismo relacionada con la lectura de la mente es el ejercicio de la imaginación invertida. Este ejercicio implica imaginar cómo se vería una situación desde la perspectiva de otra persona, especialmente de aquellas con las que podríamos tener desacuerdos o conflictos. Al ponerse en los zapatos de los demás, los estoicos pueden desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia ellos, lo que a su vez les ayuda a leer sus mentes de manera más precisa y compasiva. Además, los estoicos reconocen que la lectura de la mente no se trata solo de comprender los pensamientos y motivaciones de los demás, sino también de comprender y aceptar nuestras propias limitaciones y sesgos en la percepción. Practican la autovigilancia y la autocrítica, reconociendo que nuestras propias creencias y experiencias pueden influir en cómo interpretamos las acciones de los demás. Al ser conscientes de estos sesgos y trabajar para superarlos, los estoicos pueden leer las mentes de los demás de manera más objetiva y comprensiva. Desde la perspectiva estoica, la lectura de la mente implica discernir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, practicar la imaginación invertida para desarrollar empatía hacia los demás, y ser conscientes de nuestros propios sesgos y limitaciones en la percepción. Es un proceso que nos invita a cultivar la virtud, la sabiduría y la compasión en nuestras interacciones con los demás, enriqueciendo así nuestras relaciones y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Otro aspecto esencial del estoicismo en relación con la comprensión de las mentes de los demás es la práctica de la aceptación radical. Los estoicos reconocen que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, siempre habrá aspectos de la mente de los demás que permanecerán ocultos para nosotros. Esta aceptación radical nos libera del deseo de controlar o entender completamente a los demás, y nos permite encontrar paz en la incertidumbre. Al adoptar una actitud de aceptación radical, los estoicos aprenden a lidiar con la ambigüedad y la incompletitud de la información que reciben de los demás. En lugar de frustrarse por lo que no pueden saber, se centran en lo que pueden saber con certeza y en cómo pueden responder de manera sabia y virtuosa a esa información limitada. Además, los estoicos valoran la práctica de la atención plena en el momento presente como un medio para comprender mejor las mentes de los demás. Al estar plenamente presentes en nuestras interacciones con los demás, podemos captar las señales verbales y no verbales que nos dan pistas sobre sus pensamientos y sentimientos. La atención plena nos ayuda a sintonizar con la experiencia subjetiva de los demás y a responder de manera más empática y compasiva. Los estoicos también reconocen la importancia de establecer límites saludables en nuestras interacciones con los demás. Saben que no podemos leer la mente de los demás ni satisfacer todas sus expectativas y necesidades, y por lo tanto,
se comprometen a mantener un equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidado de sí mismos. Establecer límites claros nos protege del agotamiento emocional y nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de fortaleza y autenticidad. Desde la perspectiva estoica, la lectura de la mente implica practicar la aceptación radical de la incompletitud de nuestro conocimiento sobre los demás, cultivar la atención plena en el momento presente, y establecer límites saludables en nuestras interacciones con los demás. Es un proceso que nos invita a encontrar paz en la incertidumbre, a conectarnos más profundamente con los demás y a cuidar de nosotros mismos mientras cuidamos de los demás. Siguiendo con la relación entre el estoicismo y la lectura de la mente, es fundamental destacar la importancia que los estoicos otorgan al control de las propias emociones como parte integral de comprender las mentes de los demás. Los estoicos reconocen que nuestras propias emociones pueden actuar como filtros que distorsionan nuestra percepción de las acciones y palabras de los demás. Por lo tanto, cultivan la habilidad de mantener la calma y la claridad mental incluso en situaciones emocionalmente cargadas. Esta serenidad les permite observar con mayor objetividad y comprender mejor las señales que emiten los demás, sin verse arrastrados por reacciones emocionales impulsivas. Además, los estoicos practican la empatía activa como una forma de leer las mentes de los demás. Se esfuerzan por ponerse en el lugar de los demás y comprender sus perspectivas y sentimientos. Esta empatía activa les permite captar las sutilezas del lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales de los demás, lo que contribuye a una comprensión más profunda de sus estados mentales y emocionales. Los estoicos también valoran la autenticidad en las interacciones humanas como un medio para leer las mentes de los demás de manera más precisa. Reconocen que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir relaciones genuinas y significativas. Por lo tanto, practican la comunicación abierta y sincera, lo que les permite establecer conexiones más profundas con los demás y comprender mejor sus pensamientos y sentimientos. Además, los estoicos reconocen que la lectura de la mente no es un proceso estático, sino dinámico y en constante evolución. Están abiertos a revisar y ajustar sus percepciones y comprensiones a medida que adquieren nueva información y experiencia. Esta actitud de apertura y flexibilidad les permite seguir aprendiendo y creciendo en su capacidad para comprender las mentes de los demás a lo largo de sus vidas. Desde la perspectiva estoica, la lectura de la mente implica controlar nuestras propias emociones, practicar la empatía activa, valorar la autenticidad en nuestras interacciones y mantener una actitud de apertura y flexibilidad en nuestra comprensión de los demás. Es un proceso continuo de desarrollo personal que nos permite relacionarnos con los demás de manera más auténtica, compasiva y significativa.